En el corazón de una pequeña ciudad olvidada, alejada de las rutas turísticas y rodeada de bosques antiguos, se encontraba el Jardín de las Sombras. La leyenda que lo envolvía se había transmitido durante generaciones, un susurro constante entre los aldeanos sobre un lugar donde las plantas no solo crecen, sino que también sienten y respiran. Nadie se atrevía a acercarse, pues los pocos que lo hicieron nunca regresaron, o si lo hicieron traían consigo una mirada vacía y una sensación extraña, como si algo de ellos hubiera quedado atrapado en el jardín. Era el tipo de historia que uno escuchaba junto a la chimenea en una noche oscura y tormentosa, y que se olvidaba al amanecer, hasta que algo sucedía para hacerla real. Bienvenido a una de las historias más interesantes que escucharás en tu vida. Suscríbete y activa la campanita, que esto comienza ya mismo. A pesar de las advertencias, un joven llamado Hiroshi, nuevo en el pueblo y con un espíritu intrépido, decidió que debía investigar el misterio. Había oído hablar del jardín desde su llegada, y la fascinación por lo desconocido lo impulsaba. Hiroshi, sin embargo, no esperaba que su curiosidad lo llevaría a descubrir algo mucho más perturbador de lo que cualquier historia podría haberle contado. Una tarde nublada, armado solo con una linterna y una mente llena de dudas, se adentró en el bosque, sin saber que el destino lo esperaba en el lugar donde la sombra y la vida se entrelazaban de formas insospechadas. El viento aullaba entre los árboles mientras Hiroshi caminaba, sintiendo cómo sus pasos se volvían cada vez más pesados. Los murmullos del bosque parecían hacerse más intenso, como si las propias sombras estuvieran susurrando entre ellas, burlándose de su presencia. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, cargado con un olor peculiar, algo a tierra húmeda mezclada con algo mucho más ácido, que hizo que su estómago se revolviera. A lo lejos, el contorno de lo que parecía un muro de piedras antiguas comenzó a tomar forma. No había entrada visible, solo un muro de maleza tupida que se extendía como un cinturón que rodeaba un área aislada del resto del mundo, el Jardín de las Sombras. Hiroshi se detuvo unos segundos antes de acercarse al muro, con el corazón acelerado y el pulso golpeando en sus oídos. Había oído que las plantas en ese jardín no eran como las demás, crecían de forma extraña, algunas con colores que no pertenecían a este mundo, otras con formas que desafiaban la lógica. Aún así, no pudo evitar sentir una extraña fascinación por lo que estaba a punto de descubrir. Con la linterna en una mano y una leve sensación de nerviosismo en el estómago, se acercó a la pared de ramas y raíces entrelazadas. En ese momento, un escalofrío recorrió su espalda, como si el jardín mismo lo estuviera observando, como si estuviera esperando algo. Al llegar a la pared, Hiroshi se agachó buscando alguna manera de entrar, pero lo que encontró lo dejó desconcertado. Entre las raíces, una figura encorvada parecía una antigua escultura y sobresalía del suelo. Era una estatua extraña, casi humana, pero con detalles distorsionados, como si su forma hubiera sido moldeada por la mano de un escultor loco. La figura no tenía rostro, solo una especie de vacío que hacía que Hiroshi sintiera que algo estaba mal, que algo lo observaba a través de esa figura. Aunque no había ojos visibles, decidió ignorarlo y apartó las ramas para intentar acceder al jardín. Una vez dentro, el ambiente se volvió aún más extraño. El aire, cargado y húmedo, parecía moverse de forma independiente, como si el jardín estuviera respirando. Hiroshi avanzó con cautela, observando cada planta que lo rodeaba. No eran como cualquier vegetación que hubiera visto antes. Algunas flores tenían colores que no podían existir en el mundo natural, y otras tenían una textura viscosa, como si su superficie estuviera constantemente mojada, incluso cuando no había rastro de lluvia. Lo más inquietante eran los árboles. Sus raíces salían del suelo como si buscaran algo, como si quisieran moverse. De repente, Hiroshi escuchó un crujido y al voltear vio que una de las ramas de un árbol se había movido, avanzando hacia él. El latido de su corazón aumentó y se detuvo en seco. No sabía qué hacer. Las sombras en el jardín parecían ser más que simple oscuridad. De alguna manera, se sentía como si todo ese lugar estuviera consciente de su presencia, como si cada planta y cada hoja estuviera esperando que él cometiera un error. Hiroshi dio unos pasos atrás, pero al hacerlo, una de las flores a sus pies comenzó a emitir un susurro bajo, casi inaudible, como si intentara hablarle. Con los nervios al límite, Hiroshi se agachó para escuchar mejor, pero no pudo entender lo que decía. Era un susurro distante, un murmullo como si el aire mismo estuviera hablando. En ese instante sintió un peso en el pecho, como si algo invisible lo estuviera observando desde la oscuridad del jardín. Dale like a este video, que el desenlace se pone mejor. Las sombras comenzaron a moverse de forma extraña, deslizándose por el suelo y las plantas como si las mismas sombras respiraran, inhalando y exhalando a través de las raíces. Hiroshi se levantó de golpe completamente alarmado y comenzó a retroceder. El jardín parecía volverse más denso, más pesado, como si no quisiera dejarlo ir. Justo cuando estaba a punto de girar para correr, el susurro que había oído antes se intensificó.
Ahora era un coro de voces, susurros que emergían de las plantas, de las raíces, de cada rincón oscuro del jardín. Los árboles se inclinaban hacia él como si quisieran tocarlo. Un grito silencioso se formó en su garganta, pero no pudo emitirlo. Algo lo había atrapado. En ese preciso momento, Hiroshi sintió una presión en su pecho, como si las sombras estuvieran intentando apoderarse de su alma. Las plantas parecían moverse más rápido ahora, casi como si estuvieran compitiendo entre ellas por llegar a él. Los árboles que antes se habían mantenido quietos ahora temblaban, sus ramas agitándose al ritmo de un viento que no podía sentir. Algo estaba despertando en el corazón de ese jardín, algo que Hiroshi no quería conocer, pero ya no había marcha atrás. Algo en el aire le decía que aunque tratara de huir nunca podría salir de ahí. Las sombras ya lo tenían. Hiroshi intentó moverse, pero sus piernas parecían ancladas al suelo, como si el mismo jardín lo estuviera atrapando. El susurro se intensificó, retumbando en sus oídos, como un eco interminable. Podía sentir cómo las raíces comenzaban a envolver sus pies, al principio suavemente, pero luego con más fuerza, como si estuvieran intentando inmovilizarlo. En su desesperación intentó liberar una pierna, pero cada vez que lo hacía, una nueva sombra parecía surgir, bloqueando su camino y acechando más cerca. Las plantas, antes inofensivas, se habían vuelto agresivas como si estuvieran hambrientas, como si no solo quisieran atrapar su cuerpo, sino también su esencia y su vida misma. En un arranque de pánico, Hiroshi miró alrededor en busca de una salida, pero el jardín había cambiado. El espacio que antes parecía amplio y libre de obstáculos, ahora se sentía como un laberinto de sombras y raíces que se cerraban rápidamente. Cada vez que intentaba mover una rama o un arbusto para despejar su camino, las sombras del suelo se deslizaban rápidamente hacia él, como si tuvieran voluntad propia. En ese momento, comenzó a entender la verdadera naturaleza del jardín. No era solo un lugar, sino un organismo vivo, y él era su presa. Su chillido bajo, una especie de lamento, se oyó a lo lejos y una corriente fría recorrió su espina dorsal. Algo se estaba acercando, algo que no pertenecía a este mundo. Con un esfuerzo sobrehumano, Hiroshi logró liberarse de la trampa de raíces que lo mantenía atrapado, pero sus piernas no respondían como debían. Cayó al suelo y al levantar la vista vio como las sombras del jardín parecían retorcerse y danzar alrededor de él. Entre ellas, una figura empezó a materializarse, una figura humana pero al mismo tiempo distorsionada, como una sombra alargada que no pertenecía a su mundo. La figura se acercó lentamente, su rostro invisible pero claramente palpable. Hiroshi no podía mover un solo músculo, su respiración se volvía cada vez más difícil, como si el aire del jardín lo estuviera sofocando. Las sombras lo observaban, lo devoraban con la mirada. Un sudor frío le recorría la frente mientras sentía que su alma se escapaba lentamente hacia ese lugar de oscuridad donde nadie regresaba. La figura no hizo ningún sonido, pero Hiroshi podía sentir que estaba frente a algo más que una simple presencia. Era la manifestación de que todo lo que había sido absorbido por el jardín, de aquellos que habían caído antes que él, de las almas que estaban atrapadas en ese lugar maldito. El jardín no solo era un terreno físico, sino un dominio donde las sombras tomaban forma, y las almas perdidas caminaban entre las raíces y las plantas retorcidas. Era un punto de intersección entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En ese instante, Hiroshi comprendió que no era solo su vida la que estaba en juego, sino algo mucho más grande y oscuro. Intentó gritar, pero el aire no salía de sus pulmones. Estaba atrapado en una pesadilla que no podía despertar. Las sombras seguían retorciéndose, alzándose en espiral como si el jardín estuviera tomando una última respiración profunda, antes de tragarse todo a su paso. El tiempo parecía detenerse. Hiroshi, sintiendo que su vida se desvanecía, miró a su alrededor una última vez, buscando una forma de escapar, pero todo a su alrededor se disolvió en oscuridad. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y su visión se desvaneció. En ese preciso momento, la figura frente a él desapareció en un suspiro. El jardín por fin lo había reclamado, y con él los susurros de las sombras continuaron danzando, esperando al siguiente intruso que tuviera la osadía de entrar en su dominio. El jardín volvió a sumirse en su habitual sepulcral calma, como si nada hubiera ocurrido, como que si nunca hubiera existido alguien llamado Hiroshi. Las sombras regresaron a sus posiciones quietas pero expectantes, mientras los árboles susurraban secretos que nadie debía escuchar. En la entrada, la placa de advertencia seguía brillando débilmente bajo la luna, ignorada por aquellos que, como Hiroshi, creían que las leyendas no eran más que historias para asustar a los niños. Pero el jardín respiraba, vivo y paciente, sabiendo que tarde o temprano, otro incauto cruzaría su umbral y alimentaría sus raíces eternas. ¿Crees que los pueblos siempre tienen algo tan peculiar como esto? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.